Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Y también muchas gracias a Club Empel, una vez más, que nos deja aquí su espacio. Hoy tengo el honor de presentar al tercer invitado de este formato de Birras EPC. Nos acompaña esta vez el padre Pablo Pic, un sacerdote que actualmente desarrolla su vida parroquial en Nou Barris y también además es capellán del Colegio Abad Oliba. Pues como les he dicho, estaremos aquí con un sacerdote. Muchos de los de aquí presentes a lo mejor pues no han tenido, ¿no?, este lujo de poder hablar con uno de ellos. Ya les digo que es el mejor momento para poder hablar con un sacerdote. La temática de este tercer Birras EPC va a ser hablar pues la juventud, el papel que tiene la juventud en la Iglesia, ya que pues eso, los jóvenes al final somos el futuro de esta sociedad y por tanto lo somos de la Iglesia. Como han visto estas últimas semanas, hemos vivido un momento muy importante, histórico, en la Iglesia, que es la celebración del cónclave. Por tanto, también abarcaremos también el rumbo que tiene, bueno, le preguntaremos al padre, ¿no?, este nombramiento del Papa, y por tanto analizaremos el rumbo de la Iglesia y sobre todo el futuro de esta en esta sociedad. Bueno, no me enrollo más, dejaré mi primera pregunta y luego los que quieran preguntar, pues adelante, ¿no? Muchas gracias. La primera pregunta que queremos plantearle es si la Iglesia tiene futuro en nuestra sociedad. Por supuesto, la Iglesia tiene futuro porque nosotros nos fundamentamos en una promesa, la promesa que Cristo nos ha hecho de que la Iglesia no prevalecerá, ¿no? Las puertas del infierno no serán capaces de derrotar jamás a la Iglesia. La Iglesia va a permanecer siempre. Como tenemos la promesa de Cristo, que es Dios, entonces lo tenemos eso asegurado. Ahora, ¿cómo será eso? Pues ahí está todo el desarrollo de la cuestión. Y aquí yo quería empezar, y va bien con esta pregunta, para ver el futuro de la Iglesia, con una frase de Newman, San John Henry Newman, que además fue un converso del anglicanismo a la Iglesia católica. Y él dice lo siguiente, dice, ¿no?, en su época, esto lo podemos colocar en el siglo XX, a mitades más o menos, dice: un proceso secreto y silencioso está fraguándose en los corazones de muchos. ¿Vale? Y dice Natalia San Martín en el prólogo de un libro, dice ¿no? Dice: siempre que leo estas palabras de Newman y me obligo a releerlas de vez en cuando, porque creo que son proféticas, pienso que un corazón como el de John Senior, que es del libro que está tratando, dice: Newman creía que la providencia estaba preparando un ejército para hacer frente a una demolición de la fe cristiana nunca vista antes. Una milicia desperdigada, nacida para pelear en las próximas centurias. ¿Cuál sería el tiempo exacto o el lugar? No lo sabía. Pero sentía que ese proceso estaba gestándose, como un dique de abrigo construido para hacer frente a una tempestad. ¿Vale? Esto es lo que dice, digamos, Natalia, cogiendo este texto de Newman, y me parece muy cierto, ¿eh? Y si eso era cierto en la época de Newman, pues cuánto más ahora, ¿no? Entonces el primer mensaje es un mensaje de esperanza. ¿Tiene futuro la Iglesia? Pues mi primer mensaje, recogiendo estas palabras de Newman, es un mensaje de esperanza. Es decir, sí, el Señor está tocando corazones de mucha gente y lo podemos ver y palpar en el día a día, especialmente de los jóvenes, ¿no? Jóvenes que están pues ya cansados, ¿eh? Parece una cosa absurda, ¿no?, que un joven esté cansado ya, pero sí, o sea, esta sociedad, hasta los jóvenes, que supuestamente son los que tienen energía, pues consigue cansar, ¿no? Y esa insatisfacción pues les lleva a replantearse muchas cosas, ¿no? Tal vez por lo que han vivido, ¿no? Si la vida está llamada a ser, pues lo que están viviendo, o lo que han vivido pues en su infancia, en la adolescencia, etcétera, ¿no? Eso es lo que se preguntan. Y los jóvenes, como son insatisfechos por naturaleza, pues empiezan a cuestionarse cosas y empiezan a pensar: ¿no habrá aquí algo más? Porque esto no me satisface, no me llena, ¿no? Todas estas promesas del mundo, toda esta libertad efímera que el mundo pregona, ¿no habrá algo más allá, ¿no? Y rápidamente, pues después de probar, quizá, tal vez, muchas de las cosas que el mundo pues nos presenta, pues se dan cuenta de que no satisfacen el corazón de un joven, porque se da cuenta de que está hecho para algo mucho más grande, ¿no? Entonces Newman habla de esto, de este ejército que el Señor está preparando. Y de alguna manera a mí me gusta verlo así, porque vas viendo, ¿no?, cómo pues la gente se va acercando, jóvenes y a veces no tan jóvenes, pero la gente está insatisfecha y busca algo más grande, algo que se les
ha quitado, algo que alguien les ha robado. Entonces, ¿tiene futuro la Iglesia? Por supuesto, porque mientras haya pues insatisfacción, mientras haya almas que estén deseosas de buscar algo más, pues siempre habrá futuro, ¿vale? Mientras logremos también dar una respuesta y la Iglesia pues también sea lo que debe ser, ¿no? Y hable la verdad que habla al corazón de los hombres, que están hechos para eso. El hombre está hecho para la verdad, el hecho está hecho para la grandeza, está hecho para Dios. Esa es nuestra medida. La medida del hombre es Dios. Dios nos ha elevado hacia Él, ¿no? Nos ha dado una dignidad, pues elevándonos hacia la suya. Por lo tanto, ¿hay futuro? Pues sí, y mucho, ¿no? Y se ve aquí también, pues, en vosotros que estáis aquí reunidos. Muchas gracias. ¿Una pregunta? Pregunta. Ha comentado usted el tema del cansancio juvenil que hay. Esta situación entre los jóvenes, ¿cómo se podría revertir? ¿Cuál es la solución que hay para que los jóvenes, digamos, despertemos y demos el paso, ¿no? hacia el servicio a Cristo, ¿no? Muy bien, yo creo que una de las cosas importantes, por importancia quizá es pues que el joven sea capaz de descubrir la verdad, ¿no? Una verdad que reclama, el corazón del hombre reclama, y cuando la descubre, pues responde, porque el corazón está hecho para eso, ¿no? Como San Agustín, ¿no? Hemos sido creados, Señor, para ti, y mi alma no descansará hasta que descanse en ti, ¿no? Mi alma está inquieta, no descansará hasta que descanse en ti. De eso se da cuenta San Agustín, que era una persona profundamente insatisfecha, hasta que encontró la satisfacción en Dios, pues porque estamos hechos para Él, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues hablar la verdad, esa verdad para la que el hombre está hecho. Y en segundo lugar, es importante, pues lo que hacéis aquí, pues reuniros, que se reúna la gente, que la gente muestre también de corazón, pues esa verdad del Señor, porque la gente se quiera, se ame, ¿no? Que se cuiden unos a otros, para poder generar dentro de esta sociedad desvinculada, pues una sociedad de vínculos, donde nos podamos ayudar, ¿no? Porque vivir solos en esta jungla, pues nos hace solamente pues presas de los peores animales salvajes que hay por ahí, ¿no? Entonces hay mucha gente dispuesta a devorar pues vuestras almas, a poseerlas y a que les sirváis, ¿no? Pues ya sea al dinero, al poder, al placer, a los viajes, a tantas cosas que reclaman el alma de los jóvenes y que parecen satisfacerlas y luego no es así. Y lo único que lo hace es Dios, ¿no? Y hacer el bien y vivir pues la vida verdadera. Entonces yo creo que reunirse y tener grupos pues donde la gente viva de verdad y que podáis ser faro de luz para otros, pues es lo más importante, ¿no? Antes hablábamos del tema del fenómeno pues un poco fetal, los retiros y todo esto, pues sí que es verdad que hay una cuestión de que la gente pues tiene que encontrarse, ¿no? Pero lo fundamental es que haya castillos, lugares, fortalezas, donde una persona pueda estar segura, ¿no? Donde no estemos a merced de, digamos, de las hienas, ¿no? de todos aquellos que quieren pues morder, ¿no? y eliminar en el fondo pues vuestra alma especialmente, ¿vale? Entonces yo creo que estas dos cosas son fundamentales, ¿no? Vivir en verdad, primero, y luego vivir pues también comunitariamente, en la medida en que se pueda, pues la fe, ¿no? Unirse, vivir con otros, hablar las cosas, discutir, dialogar, presentar temas, ¿no? Pues tener inquietud por las cosas altas y verdaderas, porque a veces uno escucha conversaciones por la calle y dice, pero ¿tú crees que estas conversaciones, no? A veces pues toca conversar de alguna cosa banal, pero bueno, que el hombre pues también hable de cosas importantes, ¿no? De inquietudes grandes y profundas, ¿no? La superficialidad que se vive a veces pues no llena el alma, ¿no? Sino ¿qué me pasa? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿No? Las grandes preguntas de la vida, pues que puedan ser hechas y puedan ser respondidas, ¿no? Especialmente para aquellos que están más alejados, que las pueda responder aquellos que están más cerca, que están viviendo cerca del Señor, ¿no? Y que tienen pues dentro de una vida familiar pues plena, dentro de una vida de amistades plena, pues una vida con el Señor, la oración y cómo el Señor se manifiesta en su vida, pues que se pueda transmitir también a los demás. Bueno. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? Estoy preparado, esto no estamos tranquilos, yo creo que hay una exposición clara de la realidad, aparte, que es que hay una sociedad cada vez más secularizada, quizás en los últimos años revirtiéndose un poco, pero hay una sociedad que en los últimos años se ha secularizado al total. Entonces, ¿cómo hace la Iglesia para acercarse a ese joven al que potencialmente podría acercarse, pero ahora no lo está consiguiendo? ¿Cómo debe hacerlo? Hemos seguido un camino correcto en los últimos 30, 40 años, lo que sea, pero ¿cómo debe hacerlo? Yo creo que hay un misterio en toda esta cuestión de la evangelización, porque a veces lo presentamos como los métodos, ¿no?
Yo creo que quizá hoy en día estamos en la tiranía de los métodos. Vamos a aplicar un método que vaya a conseguir que la gente cambie. Y ya está, ¿no? Entonces, si aplicamos ciertas fórmulas, la gente cambiará de vida. Yo creo que no es así. La crisis de santidad. Los santos son aquellas personas que, como a lo tonto, de alguna manera, han transformado la vida de los demás. Me gusta mucho pensar en el cura de Ars, ¿no? Porque un prototipo de santo, además, muy, muy completo. Y el cura de Ars, por ejemplo, pues estaba en un pueblo de Francia, para que no conozca la vida, la resumo así brevemente, pero era una persona de la que pues nadie daba un duro por él, le costó el seminario, al final pues lo ordenaron sacerdote pues así un poquito a trompicones, y lo pusieron en un pueblo perdido, además secularizado, en tiempo después de la Revolución Francesa, por tanto después de 30 o 40 años sin sacerdote ahí en ese pueblo, y lo ponen allí. Y es un pueblo pequeñito, y sin medios de comunicación, sin Twitter, sin Instagram, sin nada, ¿eh? Y él ¿qué empezó a hacer? Empezó a rezar, empezó a mortificarse, empezó a ayunar, empezó a vivir realmente la caridad y a entregarse a las personas que estaban en ese pueblo, y al final fue un santo que se dedicaba a confesar durante 13 horas al día, más o menos, 13, 14 horas al día, en alguna época de su vida. Y iba gente de toda Francia y gente importante a confesarse con una persona que, ya ves tú, ¿no? Que aparentemente, humanamente, no tenía grandísimos talentos. Sin embargo, por estar entregado al Señor plenamente, pues el Señor se manifestó, porque digamos, la evangelización es obra de Dios. Y a no ser que vivamos pues bien unidos al Señor, pues esto no cambiará realmente. Podrá haber frutos aparentes, podrá haber frutos superficiales, pero la crisis, digamos, es de santidad profunda, ¿no? De gente que viva realmente conforme a lo que el Señor pide, ¿no? Y normalmente, pues, habrá pocos santazos, pues habrá pocos, ¿no? Pero cada uno, pues, tiene que aspirar a eso. Que luego, además, tenemos que aprovechar nuestro talento, nuestras capacidades y ponernos al servicio de la Iglesia, por supuesto. Pero sin un santidad es imposible. No habrá ningún cambio realmente profundo en la Iglesia, ¿no? Y eso pues se hace pues viviendo pues realmente, especialmente las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y especialmente la caridad, ¿no? El amor, pues que quiere transmitirse, quiere comunicarse pues a los demás. Y de una forma, entre comillas, misteriosa, pues el Señor se va pues haciendo presente a través de nuestra vida, ¿no? Hay gente que pues a lo mejor no tiene grandes talentos, pero de repente es como una especie de imán, de atractivo para los demás, ¿no? En cambio aquel a veces que intenta pues ser muy guay y tiene muchos talentos, después sí atrae al principio a la gente, pero después todo lo que va haciendo pues después fracasa, ¿no? No prospera. En cambio el santo es el que deja un pozo hondo y provoca cambios profundos en los demás. Por lo tanto, pues para eso ser santos. Y como creo que es una cosa de Dios, lo que no puede hacer la Iglesia es traicionarse a sí misma. Entonces la Iglesia, a medida que se ha querido acercar demasiado a la gente en un sentido de, pues vamos a hacer lo que la gente quiere. Dice, pues para hacer lo que la gente quiere ya lo tienen, ¿no? Yo no voy, ¿qué hago? Una propuesta parecida a lo que el mundo propone a la gente para que se acerque a mí. Pues rápidamente verá que lo hago peor y se volverán pues a las discotecas, a los bares musicales o a no sé qué, porque lo hacen. En el ocio, el mundo nos va a ganar siempre, ¿no? La Iglesia no tiene como misión presentar eso, ¿no? No significa que la Iglesia sea aburrida, pero la misión de la Iglesia es presentar a Jesucristo, ¿no? Y una vida auténtica. Entonces, yo creo que en la medida en que la Iglesia haga eso y no se traicione a sí mismo, Dios actuará. Y yo creo que debemos confiar en eso. A veces es difícil, porque tenemos la tentación de ponernos en medio, de frustrarnos porque las cosas no ocurren como nosotros esperamos, porque nuestras acciones a veces no tienen fruto. Pues hay que tener paciencia y sobre todo, pues confiar en el Señor. Yo creo que a la medida que hagamos eso, pues el Señor irá actuando en las almas. Y para acabar con esta pregunta, a mí me gusta, ¿no? Y hablando con algunos otros sacerdotes o con la gente en general, digo, mira, muchas veces los curas predicamos, ¿no? Y a lo mejor viene gente, y a lo mejor de esta charla, pues yo vengo aquí a predicar y de alguna manera voy, entre comillas, a por vosotros, ¿no? E intento también con mis palabras, pues que si hay alguien que a lo mejor pues está más alejado de Dios, también se acerque. Y lo intento y lo pretendo y quiero que así sea, pues por el Señor, ¿no? O lo intento. Y muchas veces toda esta predicación fracasa. Después nadie cambia, en los sermones, en las homilías, nadie hace, bueno, a lo mejor medio escuchan, pero no hay muchas veces grandes cambios. Y después te escribe alguien por ahí, ¿no? Por Twitter, por Instagram, o no sé qué, porque te ha pasado varias veces, y de repente te viene esa persona, ¿no? Y esto lo he hablado con mucha gente. Y te viene una persona y te dice, mire padre, yo sí estaba por aquí, empecé a rezar por no sé qué, viendo un vídeo en YouTube o no sé cuántas cosas, y creo, ¿no? O sea, y creo. Y creen además bien, es decir, como cree la Iglesia, ¿no? Con una fe auténtica. Y dice, si a este quién le ha predicado, nadie ha ido a por él, ¿no?
Nadie ha intentado como convencerle nada. Pues el Señor de alguna manera nos está advirtiendo de una cosa. Nos está diciendo que esto va de mí. O sea, entregaos a mí y lo demás se os dará por añadidura. Buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura, dice el Señor en el Evangelio. Por lo tanto, pues nuestra misión es esa, ¿no? Vivir realmente unidos al Señor, unidos a esa verdad, predicar esa verdad con caridad, siempre con amor. Y entonces el Señor irá haciendo, ¿no? ¿Y de quién es fruto esta conversión de esta gente que he comentado? Pues seguramente pues de una monja encerrada por ahí, y seguramente su oración, o de una persona que está sufriendo pues en el hospital y ofreciendo su sufrimiento al Señor. Pues todo eso tiene un valor infinito. En cambio, mis palabras, lo que yo pueda estar diciendo, si no lo hago con amor, no lo hago con caridad, buscando realmente el bien del Señor, no valen absolutamente nada. Y esto es un misterio, pero es así, ¿no? Por lo tanto, entregarnos al Señor y vivir siempre en verdad. Muchas gracias, Padre. Bueno, ahora yo misma le pregunto. Bueno, como les he dicho, hemos vivido un momento histórico, ¿no?, en la Iglesia, que ha sido el cónclave. ¿Qué podemos esperar del nuevo Papa? No sé si me puede responder algo. Pregunta siempre compleja. No. Súper bien, sí. No, sí. Yo creo que ha sido un cónclave bonito, ¿no? Yo lo vi, no sé, como con una cierta esperanza. Ya antes del cónclave había, pues, siempre salen las quinielas y todas estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, había mucha especulación, etcétera, pero al final el Señor se tiene que ir manifestando y así ha sido. Entonces yo ya percibí antes del cónclave, en estos actos de la Iglesia así tan majestuosos muchas veces, ¿no? Que yo creo que son bonitos. A veces la gente dice, ay, pues ya hace falta toda esta pompa y todo este boato. Y dice, sí, porque lo que está pasando es algo muy serio, ¿no? Y la gente no quiere pompa y boato en la Iglesia, pero después quiere cenas de gala y hacen todo tipo de cosas, ¿no? Y en Halloween se compran y hacen todo tipo de cosas, ¿no? Entonces la Iglesia lo que quiere mostrar con esto es que está haciendo cosas muy dignas y muy altas. No es una especie de autoafirmación, ¿no? Sino que la Iglesia lo que busca es mostrar que realmente Dios se tiene que hacer presente allí, ¿no? Entonces desde allí ya se percibió, ¿no? Pues una voluntad pues por parte de los cardenales de escuchar la voz de Dios, de intentar ser dóciles a la voz del Espíritu Santo, pues para poder escoger pues al Papa más idóneo para la Iglesia y para estos tiempos, ¿no? Y yo creo que este Papa, pues por lo que vemos ahora, pues ha caído bastante de pie, ¿no? Yo creo que ha hecho gestos importantes. Ciertamente hay que intentar pues no comparar excesivamente porque, pero sí que es verdad que ha vuelto pues a antiguas formas, quizá para descentrar el papado de su persona, ¿no? Y decir, oye, yo soy el Papa, ¿no? El Papa de Roma, no es que yo tenga unas pretensiones particulares mías de mi persona concreta, sino que yo quiero mostrar pues a Pedro, ¿no?, en la Iglesia y ser el vicario de Cristo para todos, ¿no? Entonces, centrémonos en lo importante, y yo creo que ha hablado pues bastante del Evangelio, ¿no? O sea, yo creo que vamos a volver a una predicación del Evangelio, una predicación espiritual que quizá nos va a ayudar a todos, y esperemos, ¿no?, que no se centre en temas tan, pues, digamos, políticos, ¿no? Aunque la Iglesia tiene que hablar de esas cosas, ¿no? Tiene que iluminar pues la vida política, social, de los acontecimientos históricos. La Iglesia los tiene que iluminar desde la fe, ¿no? Pero especialmente la Iglesia tiene que hablar de Cristo, ¿no? Y cómo acercarnos más a Él, y cómo ser mejores cristianos, ¿no? Y cómo vivir mejor la caridad, ¿no? Y como la caridad está encarnada, pues también tiene que ver pues también con las otras cosas. Pero me parece que este Papa pues va a ir por esa línea, y yo creo que va a ser bueno, ¿no? Y en algunas de las homilías o discursos, especialmente de la liturgia, ¿no?, pues habló de la primacía de Dios, de que Dios tiene que estar por encima de todo. Yo creo que esos son gestos importantes y que nos sitúan en un camino que yo creo que va a ser bueno. Y nada, veremos un poquito la expectativa, ciertamente, pero bueno, rezando para que el Papa pues nos pueda iluminar, ser luz para todos y ser nuestro guía y pastor en esta Iglesia que peregrina en la tierra. Así que con alegría y con ilusión. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. A ver. Sí. Las redes sociales, así en el contexto así geopolítico y tal, ¿son importantes para el apostolado? Las redes sociales son un arma de doble filo, digamos, ¿no? Sí, supongo. Yo ahora que estoy ahí, yo fui muy reacio antes de estar en ellas, y luego ya, pues, ahora estoy en ellas. Aún sigo siendo reacio si me paro a pensarlo, por eso intento no pensarlo, ¿no? Porque, claro, siempre vivimos un poco esclavos a veces de las cosas. Pero bueno, no, la experiencia en general ha sido buena. Yo creo que a nivel general, fuera de lo que es el ámbito de la religión también,
pues se ha dado un cierto ámbito, digamos, de libertad, ¿no? Siempre hay que ser cautos porque al final, digamos, el poder no da puntada sin hilo y tampoco deja que las cosas, ¿no? Siempre quiere que pensemos que somos libres. Quiere que lo pensemos mientras de alguna manera van cauzando las cosas, ¿no? Incluso con lo que aparentemente son espacios de libertad como Twitter y claro, llega Elon Musk, que entonces dicen y tal, pero bueno, siempre hay que tener cuidado, ¿no? Yo creo que ayer lo he hablado con alguien y le decía, no, esta mañana, y decía, lo mejor es, en el fondo, salir de todo ese ámbito, ¿no? Los libros, salir del ámbito de la actualidad, Newman, por ejemplo, lo que hemos leído, ¿no? Que es, digamos, una profecía, digamos, algo que escribe alguien en el siglo XX, en el siglo XIX, perdón, y que sirve para el siglo XXI, ¿no? Hablan de verdades eternas, perennes, ¿no? No son cosas que están simplemente del momento, ¿no? Que es a lo que nos tiene acostumbrados muchas veces las redes sociales y que nos hacen un poco perder la perspectiva. Entonces, tiene esos peligros, pero ciertamente tiene algunas ventajas, ¿no? Que es que el agua buena se logra inmiscuir por algunas grietas que el sistema deja, ¿no? El sistema lo tenía todo muy controlado hasta que ya han llegado las redes sociales y de alguna manera han abierto ese panorama. Y muchas personas están llegando a través de ellas pues a la fe, pues en temas políticos también, ¿no? De hecho, pues toda esta preocupación de que la juventud pues se vuelve de extrema derecha y todos estos rollos, pues ocurre pues porque hay algo que se les está escapando, ¿no? Que algo que tenían controlado, que eran los medios, pues ya no lo controlan tanto pues porque están las redes sociales. Pues lo mismo pasa con la fe, esa secularización de la que se hablaba, pues de alguna manera parecía que estaba ya muy asegurada, pero por los resquicios que hay por las redes sociales, pues está entrando. Las verdades se están diciendo, están llegando conversaciones, imágenes, ideas a través de las redes sociales que acaban llegando, vídeos, lo que sea, que acaban llegando a personas que de otra manera no hubiesen llegado. Porque el mundo es muy capaz, aunque estamos en la era de la información, pero muchas veces el mundo es muy capaz de vetar y de encerrar a la gente. Me parece absurdo, pero realmente es así, ¿no? Entonces, de momento, las redes sociales han cumplido esa misión. Veremos hasta cuándo también. Pero bueno, de momento, pues aprovechémoslas para llegar a gente. Yo, gracias a Dios, es verdad que por ahí pues ha llegado bastante gente. Gente personal, ¿eh? Yo si estoy ahí es porque llega gente de Barcelona, gente con la que hablas concretamente y a la que puedes, digamos, ayudar y con la que poder hablar personalmente, ¿no? Muchos de, a lo mejor no, aquí no está Eric, digamos, pero gente pues como Eric o algunos más, pues han llegado pues vía redes sociales, ¿no? Por tanto, es una oportunidad. Siempre hay que tener cuidado, pues la gestión del tiempo, ciertas cosas, la radicalización en ciertos puntos, o los sesgos que se pueden tener. Pero bueno, la valoración, digamos que es positiva y ha capacitado a muchos para poder pues transmitir ideas que si no, no podrían ser transmitidas. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Vale, por allí. Yo quería preguntarle por qué cree que los jóvenes cada vez se distancian más de la religión. O sea, yo creo que estamos en una época, digamos, postcristiana, ¿no? O sea, entonces todavía vivimos una era en que vive rebotada, o sea, se va en contra de la religión directamente. O sea, hemos vivido una época cristiana y ahora nos rebelamos contra algo que hemos conocido. Entonces decidimos rebelarnos, ¿no? Entonces se vive como directamente a la contra y hay un ataque pues enorme pues a todo lo que se ha vivido anteriormente, pues siempre echando estiércol, digamos, sobre todo lo que se ha vivido anteriormente, incluso muchas veces dentro de la iglesia, ¿no? Como siempre haciendo pues este juego macabro entre buenos y malos, de lo antiguo, lo nuevo y generando toda esta cosa maniquea, ¿no? Es que antes y ahora, entonces bueno, todo este juego, ¿no? Entonces la gente todavía vive así, es decir, infiltrada de muchas ideas así. Ahora bien, yo creo que cada vez más también se irá viendo gente bastante incontaminada. Encuentras gente incontaminada. Incontaminada significa que ha habido pues realmente pues familias, que a lo mejor es lo típico, ¿no? Ya se bautizará cuando sea mayor, ¿no? Y a lo mejor ni han hablado ni bien ni mal de la iglesia y esa persona pues crece de una cierta manera y a lo mejor está incontaminada y cuando empieza a conocer la iglesia o se le cuentan cosas, pues a lo mejor las ve bien, ¿no? Yo creo que a pesar de todo, la gran tentación de la iglesia es contentar al mundo. Y por lo tanto, al final, decir lo que el mundo quiere oír para quedar bien. Pero es que esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es decir la verdad. Otra cosa es cómo tiene que ser dicha, cómo tiene que ser transmitida. Pero nunca puede ser falseada, eso seguro. Entonces, el gran reto es cómo comunicamos la verdad de la iglesia a la gente.
Y entonces, bueno, yo creo que hay experimentos que a lo mejor, pues, con buena intención, pues a lo mejor se pasan un poquito no sé, de mundanos, por no decir así, y otros a lo mejor se pasan de directos. Yo, por ejemplo, a lo mejor a veces, pues uno, ¿no? Hay que saber a quién uno tiene delante, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que hay una verdad que sigue reclamando el corazón del hombre. Y lo que hay que hacer a veces es disponer a esas personas para que sean capaces de escuchar lo que la Iglesia realmente tiene que decir. Y por eso yo creo que antes que lo comentaba el Papa, volviendo al Evangelio, pero en un sentido profundo, yo creo que por ahí pues hay una vía para llegar al corazón de la gente, ¿no? Y luego confiar en la insatisfacción, que yo creo que es un arma que juega a nuestro favor, digamos, ¿no? Si logramos canalizar la insatisfacción de la gente hacia la Iglesia Católica, porque en el fondo esa insatisfacción se está canalizando por muchas vías, o sea, ese deseo de espiritualidad o como quieras llamarlo, pues la gente lo está satisfaciendo con el yoga, con el reiki, con el mindfulness, con cada cosa más peregrina, y cada uno metiéndose en bollos cada vez más extraños, ¿no? En los tarots, en el ¿cómo se llama esto? Los horóscopos, ¿no? Toda esta cuestión, y todo el mundo empieza a creer en cualquier chorrada. Ahora, como lo presentes a Dios, que es algo pues bastante más claro, pues no. La gente se ha obcecado, pero es fruto de un cansancio. Bueno, yo creo que esta fatiga también, pues de esta fatiga cosecharemos también bastantes cosas, yo creo, en algún momento. ¿Y qué hay que hacer? Pues ahora, prepararse, generar buenos lugares, como decía antes, ¿no? Castillos, fortalezas, para que la gente, cuando pida ese rescate, podamos salir a buscarles y meterles ahí, ¿no? A mí me gusta poner la imagen de una barca, y una barca que pues el oleaje es muy fuerte y la gente está por ahí en el mar, y en el mar muchos, con ese oleaje, la gente reclama, oye, que alguien me salve, ¿no? Pero si en la barca no hay nadie y nadie les lanza flotadores, pues tenemos un problema. Entonces la Iglesia tiene que ser pues esa barca que se mantiene firme en la tempestad y que dice la verdad y le muestra. Dice, aquí está tu salvación, aquí, ¿no? Y te ayuda a subir, ¿no? Y a venir a este arca de salvación. Y yo creo que eso tiene que hacer la Iglesia también con los jóvenes, ¿no? Los jóvenes no son tontos, los jóvenes no son infantiles, ¿no? A veces los tratamos como niños tontitos, y no, yo creo que los jóvenes todavía son capaces de entender las cosas profundas, de entender las cosas pues elevadas y trascendentes, ¿no? A veces parece que el joven quiere tonterías, y yo creo que no están así, ¿no? Y ni siquiera los niños, muchas veces. Gracias. Una pregunta por ahí. Sí. Bueno, no sé, una pregunta si le va a resultar incómoda. Estamos en una época que veo que hay una crisis vocacional de sacerdotes, veo los seminarios vacíos, las iglesias en muchos pueblos rurales que están parroquias, son todos desatendidos. Más alto. Perdón. Sí, bueno, lo decía pues que en esta época que estamos pues hay una crisis vocacional, faltan sacerdotes, están viniendo de otros países. Y entonces yo le iba a preguntar, ¿es momento quizá de replantearse el papel de la mujer dentro de... que me responde, seguramente me responde el papel de la mujer dentro de la Iglesia, o incluso que los sacerdotes pudieran casarse, hacer familia, a fin de ver si esto es reversible o si eso es No. O sea, digamos, la respuesta como rotunda es no, pero bueno, tiene una explicación. Es decir, ayer justo puse un tuit al respecto de toda esta cuestión, porque hubo como un pequeño debate por ahí, fruto de una medio monja que no sé qué dijo. La cuestión es que el sacerdocio no es una función, digamos, ¿no? O sea, cualquiera técnicamente podría hacer misa, cualquier persona técnicamente, ¿no? Uno se pone y dice las palabras, sigue el misal y ya está, ¿no? Cualquiera podría, digamos, reproducir las palabras de la consagración, de la absolución, ¿no? En la confesión, etcétera, ¿no? Pero el sacerdote no es eso. El sacerdote es una persona configurada a Jesucristo y que realiza realmente el sacerdocio de Jesucristo en el mundo, ¿no? Sacramentalmente, a través de los sacramentos y también a través de su persona, ¿no? El sacerdote representa y es Jesucristo, ¿vale? Entonces, no es una cuestión como de falta de efectivos en la Iglesia, ¿vale? Sino que es una falta de vivencia plena de las vocaciones, ¿no? Porque si nos ponemos con el matrimonio,
pues no sé, los matrimonios que se rompen, pues la mayoría, es que el porcentaje es que es más de la mitad. Entonces, desde un punto de vista práctico, además, tendríamos sacerdotes casados y divorciados y separados, o sea, que teníamos, y rejuntados, o sea, que teníamos la misma realidad, o sea, entonces, desde este punto de vista creo que se entiende perfectamente a nivel como de esto, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que el problema de las vocaciones no es que realmente falten vocaciones, sino que lo que falta es una vivencia auténtica del sacerdocio por parte de los sacerdotes y una vivencia auténtica de la vida de la Iglesia en la Iglesia. Porque resulta que hay lugares en los que sí hay vocaciones, donde se vive auténticamente la fe, donde se cuida a las familias, donde se predica a Jesucristo de verdad, donde se va a la red profunda y se trabaja al sujeto en verdaderas virtudes, pues florecen las vocaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque está ese caldo de cultivo que lo capacita, está esa tierra buena donde puede germinar una vocación, ¿no? Pero eso durante muchos años pues no se ha trabajado bien. Y entonces por eso hay una falta de vocaciones. Entonces a mí me hace gracia, porque me gusta expresarlo de esta manera. O sea, los que de alguna manera, por haber, llamémoslo así, traicionado la fe de la Iglesia, predicando tonterías, queriendo hacer cambios, modernizar, etcétera, han provocado este problema, el problema vocacional y toda esta cuestión, ahora son los que quieren ofrecer sus propias soluciones, que son que la mujer se incorpore, que los hombres casados se puedan ser sacerdotes, o sea, los mismos que han provocado la crisis quieren ofrecer las soluciones. Entonces yo creo que lo que tenía que hacer es, no, retirarse, ya está, ya lo han intentado, creyeron que este era el camino y ha resultado que no. Pues ahora que dejen paso a otra cosa, ¿no? Quizá a lo de siempre, en el fondo. Que el fondo es vivir auténticamente. Si es que no hay otra solución. Si es que es vivir lo que dice la Iglesia, lo que dice el Evangelio. Predicar lo de siempre, repetir lo que ha dicho el Señor, repetir lo que ha dicho la Iglesia y punto. Porque, como dice San Pablo, dice, nosotros no somos amos, no somos dueños. Si nos queremos adueñar de la cuestión es cuando todo se derrumba. Nosotros somos administradores. Y lo que dice San Pablo, dice, el administrador lo que se le pide es que sea fiel. Que repita, que diga, que integre, ¿no? Que viva y que intenta vivir también pues toda esa cuestión. Pero sobre todo eso. Y entonces la promesa del Señor vendrá. Entonces habrá vocaciones. Entonces habrá verdaderas conversiones. Entonces habrá familia cristiana. Entonces la sociedad podrá cambiar. Solo si seguimos lo que el Señor ha dicho, ¿no? Porque ahí está su promesa. Entonces, en la medida en que nosotros queramos hacernos poseedores, ¿no? Amos, dueños de la administración, entonces esto se acabó. En la medida en que intentemos ser fieles y obedientes a lo que el Señor nos pide, entonces el Señor actuará, porque le estamos dejando espacio a Él, ¿no? Le estamos, de alguna manera, preparando el terreno para que Él pueda actuar en los corazones de la gente. Así que yo creo que como no es una cuestión, digamos, funcional el sacerdocio, sino que es una cuestión mucho más profunda, pues realmente eso no resolvería el problema. Es más, yo creo que lo incrementaría, además, ¿no? Porque por razones evidentes, además, en algunos casos. Pero bueno, yo creo que es una cuestión profunda y que es la que hay que tratar. Una pregunta así, siguiendo con las preguntas así más difíciles y tal, ¿qué peligro representa el Islam para la religión católica? Aquí ya... Yo creo que el Islam para la religión católica no tanto, porque supuestamente, quiero decir, al final, la religión católica, si uno lo tiene claro, pues como dice el Señor, ¿no? No temáis a los que pueden matar el cuerpo, ¿no? Temed a los que pueden matar el alma. Por lo tanto, el gran problema que tenemos no es el Islam. Para mí, yo pienso que el Islam, en cierta manera, es el azote. No es como el gran problema, ¿no? El problema ha sido el liberalismo, todas las ideas disolventes que han ido haciendo y han ido fomentando esta pérdida de identidad, que es la que luego pues ha ido dejando introducir pues digamos a la gente de otra religión como si aquí no pasara nada. Entonces, en cierta manera, es simplemente como una consecuencia para mí el Islam, ¿vale? Eso en primer lugar. Pero representa un problema en cuanto que, pues, en cuanto a los católicos, no. En cuanto a nuestra sociedad, sí. Porque ya estamos bastante mermados como para encima añadir un problema más, ¿no? Pero yo creo que echar las culpas al Islam, digamos así directamente, pues no, yo creo que, es una opinión personal, que en cierta manera es más el azote que realmente el problema. Yo creo que tenemos un problema y que el problema somos nosotros mismos, que nos hemos traicionado y que se traiciona a sí mismo y abre sus puertas, ¿no? Y destruye sus murallas, que en el fondo es su identidad,
entonces, pues al final acaba entrando pues cualquier cosa, ¿no? La barbarie en este caso, ¿no? Pues, así que yo creo que realmente pues focalizar la cuestión en el Islam, aunque, digamos, podríamos decir que es un enemigo, digamos, pero creo que es quedarse, digamos, en la superficie, y es lo que nos quieren hacer creer, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi respuesta. Muchas gracias. Si nadie más quiere preguntar, vale. Hemos hablado de cómo podemos acercar a los jóvenes a la Iglesia, pero ¿cómo podemos afrontar el estigma que hay hacia la propia Iglesia Católica? Porque a fin de cuentas, desde los boomers que te dicen que es todo un medio de control y esas conspiraciones, a gente que simplemente se dedica a decir que si somos machistas, y hay un estigma que también hace que la gente se aleje. ¿Cómo podemos confrontar ese estigma? Para empezar, bueno, a ver, hay que vivir un poco uno tiene que tener una cierta comunidad donde al menos encontrar un refugio, ¿no? Porque no podemos vivir siempre a la contra individualmente, no podemos pedir a todos los cristianos que todos y cada uno de ellos sean valientes y vivan solos, ¿vale? Eso es muy difícil, alguno podrá vivir heroicamente, pero es muy difícil hacerlo. Entonces, todos necesitamos tener como nuestro lugar un poquito de descanso, donde al menos nos den un poquito de tregua, ¿vale? Partiendo de esta base, pues cuando uno sale, pues tiene que salir con grandeza, y eso es lo que hay que predicar. Pues saldréis allí y os comerán, y os envío como ovejas en medio de lobos, lo dice el Señor, y os machacarán. ¿Y qué hay que hacer? Pues vivir auténticamente. Y a lo mejor será hablar poco, pero vivir de verdad. Porque al final la vida de uno es lo que acabará sometiendo a los demás. Esto funcionará más o menos así. Tu vida, si funciona bien y eres verdaderamente pues, católico, intentas vivir pues comprometido y coherentemente, pues te casarás, tendrás 4, 5 o 8 hijos, esperemos que cuanto más mejor, pero digamos los que sea, ¿no? Y serás más o menos feliz, tendrás tus problemas, pero generalmente serás feliz. Serás una persona pues que vive bien, tranquilamente, pues con la mirada puesta en el Señor, y cuando tu amigo que se ríe de ti esté, pues no sé, en cualquier situación vital, que no quiero poner ningún ejemplo, y te vea, verá la autenticidad, lo verá, es que no le quedará más remedio, porque al final la verdad se abre paso. Por eso hay que vivir en verdad, porque la verdad se abre paso. Entonces, primero valentía, es decir, pues sí, hay que saber que nos machacarán, que nos dirán, que se reirán de nosotros. ¿Y qué? Pues uno con la cabeza bien alta, ¿no? Y lo dice el Señor, pues elevad la cabeza, ¿no? Pues estad alegres de ser perseguidos por mí, ¿no? Ojalá nos tachasen de católicos enseguida, ojalá. Eso sería bueno, ¿no? Eso es que se nota algo en nosotros, en nuestra vida, especialmente porque se notase en nuestra vida. Y otra cosa, intentar vivir coherentemente, ¿no? Porque muchas veces pues, los universitarios y tal, pues, si luego os vais ahí de parranda con la gente y os sois los primeros a emborracharos sin hacer cualquier tipo de tropelía, pues ahí es donde se juega, ¿eh? De lo que has hecho, ¿no? Entonces, tronos a las causas, ¿no? Que bien, haz todo lo que te dé la gana, y si pasa lo que tiene que pasar por hacer eso, pues no te preocupes que eliminaremos eso, ¿no? Entonces, esta desvinculación que parece que va a llevar al hombre al epítome, ¿no? de su felicidad, porque yo soy yo mismo, ya ha salido esta mañana la Lola Índigo diciendo, ¿no? que quería ser muy libre y quería viajar y por eso no iba a ser madre. Porque claro, eso le iba a impedir viajar cuando le diese la gana. Yo lo que quiero es, en algún momento determinado, pues coger cuando yo quiera la mochila e irme por ahí. Dices, a ver, vamos a ver. Si supieras que tú estás, en el fondo, sometida a tu discográfica, a tus conciertos, a representar un papel sin el cual tú no venderías ni un disco, porque tienes que hacer algo, te tienes que vender al esto de la música, ¿no? Al mercado musical, pues para ser alguien. Si no hacer ciertas cosas, pues hay mucha gente que canta igual que ella, mejor. O sea que, ¿no? Y así con todas. Pero lo que fomentan es esto, ¿no? Que cada uno individualmente, y eso solo lleva pues al vacío. Y luego, pues porque, digamos, los gobiernos, ¿no? El poder, le interesa mucho más gente individualizada, individuos, que son mucho más fácilmente manipulables, que, pues, familias. Si yo tengo mi familia, tengo hijos y tengo una mujer, pues tengo algo por lo que morir, algo por lo que luchar, algo por lo que reaccionar contra. En cambio, si no, yo mientras tenga mi Netflix y mi cerveza y mi viajecito una vez al año, suficiente, ¿no? Y por eso la gente pues ya está dispuesta pues, a ser funcionario con un sueldo y ya está. Y esa es su máxima aspiración, ¿no?
Y la familia, por ejemplo, y la comunidad también un poquito más amplia, y en este caso la iglesia, debería ser realmente una verdadera comunidad, fuerte también, capaz de resistir a los embates del mundo y del poder, ¿no? Esto he hablado con amigos de los gitanos, ¿no? Y a los gitanos nadie los toca. Vas a por uno y te saltan 50. Eso lo tienen clarísimo, ¿no? Los clanes, tanto. Pues toda esta cuestión, por ejemplo, pues es importante, ¿no? Entonces, ese individualismo te lo venden como libertad, pero no. En el fondo es una manera de subyugarte, pero que te creas que eres libre. Entonces es lo más terrible posible, porque cuando además tú te crees que eres libre, es que ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, ¿no? Pero bueno, aún así, pues el tiempo avanza, la edad también hace mella, y yo creo que llega el momento que también la gente pues se da cuenta, ¿no? Y a mucha gente le pasa, ¿no? Y entonces pues congelan un óvulo para que después nos vuelvan todos estos rollos, que en el fondo viene por esto. Ya denota. Entonces la iglesia sí que tiene que tener la capacidad de dar una solución, una respuesta a esto, ¿no? Esto que te pasa y esto que estás haciendo es que es porque tú deseas otra cosa, que realmente deseas este bien, ¿no? Y es esta sociedad, este mundo que vive de esta manera que te lo está impidiendo, pero tú deseas esto. Y te crees muy libre, pero no, serías libre si pudieras hacer aquello, no esto que estás haciendo, ¿no? Entonces le han dado la vuelta a la libertad de una manera, pues, absolutamente absurda, ¿no? Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Si no, finalizo, ¿no? Bueno, padre, tenemos aquí jóvenes, quizá unos creerán, otros no. ¿Qué mensaje final les lanzaría a todos también para animarnos, ¿no? a llevar el mensaje de Cristo a la sociedad? Para los que creen está claro, pues vivir auténticamente, ¿vale? Yo creo que además estamos en un momento en el que, o sea, realmente auténticamente, ¿no? Y a veces pensamos que tenemos que vivir, ¿no? Pues que somos jóvenes, entonces es la época para disfrutar y para hacer muchas cosas y muchos líos. Es verdad, pero la juventud es una época para dos cosas, para hacer líos buenos, para hacer cosas buenas, ya que tenéis energía, tenéis fuerza y tiempo, pues para hacer cosas buenas, ¿no? No para aprovechar y ver mundo así sin más, ¿no? Eso en primer lugar. Y segundo, la juventud es un tiempo para construir cimientos, porque la vida es muy larga. Y si no se construyen cimientos, después la casa pues se construye sobre arena y la casa se derruye. La vida luego es muy larga y se hace muy, muy, muy costosa. Entonces, que no os vendan, ¿no? No nos sometáis a ese cuento, ¿no? Entonces, vivid con autenticidad, construíos bien y sobre todo con el Señor, ¿no? Porque la casa, como dice el Señor en la parábola, la casa sobre la roca. Hay que construir la casa sobre Cristo, porque Cristo es el modelo perfecto de hombre y es el que nos dice quiénes somos y a qué somos llamados. Y es el que nos dice para qué es esta vida y en qué consiste. Y por lo tanto, si queremos verlo así, ¿dónde está nuestra felicidad? Palabra tan manida hoy en día, ¿no? Pero nuestra felicidad es la plena realización de nuestra vida conforme al plan de Dios en nosotros, no es otra cosa. No es la satisfacción de mi ideal que yo tenía por mi cuenta cuando era pequeño y quería ser bombero, no. Es la plena realización de la voluntad de Dios unida a la mía. Eso es. Y Dios muchas veces nos va a llevar por caminos, pues para no engañar a nadie, que no son los nuestros, que no son los que nosotros pensamos, pero siempre serán mejores, porque precisamente no son nuestros caminos, sino que son los caminos del Señor. ¿Vale? Y yo creo que este es el mensaje de la Iglesia. Y es un mensaje que cuesta dar especialmente a los que no creen. Porque los que no creen dicen, me estás contando aquí una milonga, tú me quieres meter aquí en un sitio que no es... Pero es el mensaje de la Iglesia. Pues el Señor dice, confía en mí, fíate. ¿Y qué hay que hacer para fiarse? Pues hacer actos de fe. Para tener fe, pues hay que hacer actos de fe, ¿no? Actos de confianza. Entonces, para los que no creen, pues yo muchas veces les digo, ¿no? Pues haz un acto de fe. Igual que todos hacen actos de fe para muchas cosas, ¿no? Cuando a la primera discoteca que pisasteis hiciste un acto de fe. No, ven, te lo pasará muy bien. Y todos, bueno, no sabía lo que... Pero vamos, ¿no? Porque es súper guay y tal y cual, ¿no? Y con cualquier cosa, pues hacemos actos de fe. Pues con la Iglesia también, ¿no? Pues estad en un grupo, id a escuchar, ¿no? Leed algo. ¿Y por qué? Porque si Dios existe, si Dios existiese, no es como una pregunta que podemos obviar en nuestra vida. O sea, que Dios exista o no exista, determina mi vida. No es como si soy del Español o del Barça. Que bueno, también determina la vida bastante, la verdad. Pero es como si soy del Español o del Barça. No es una cosa que, bueno, pues mira, pues una cosa pasajera, pues me ayuda, pues a, no sé, a sobrellevar mejor la vida si eres del Barça y a vivir auténticamente si eres del Español. Entonces, no, sino que es una pregunta, la de Dios, que es que si Dios existe, entonces yo tengo que responderle. Si no existe, pues ya está.
pero no es una pregunta que podamos como dejar en segundo plano en nuestra vida, ¿no? Porque es algo que es muy serio. Entonces yo esto es como la invitación que hago a la gente, ¿no? Pues a buscar a Dios con sinceridad y con verdad. Y que las oportunidades que damos al mundo, a las cosas que el mundo nos promete, se las demos también a Dios. Porque al menos se haría justicia con eso, ¿no? Entonces, esta sería como la respuesta. Muchas gracias. Igual si quiere antes de acabar y quiero hacer un poco de propaganda del capítulo de Santa Eulalia. Propaganda Fidei. Bueno, ¿quién va a Covadonga? ¿Alguien ya se ha apuntado? A ver. ¿O está pensando en apuntarse? 1, 2... Por aquí en medio hay alguien que está ahí pensándolo también. Muy bien. Bueno, la peregrinación a Covadonga es una peregrinación que se hace desde hace... Esta es la 5ª edición ya. Esto nació en Francia, ya llevan ahí no sé cuántas, casi 20 ediciones yo creo, un poquito menos. 19, ¿no? Esta es la 19. Pues es una peregrinación que lo que busca, pues sobre todo es, pues... recordar pues que somos cristianos, ¿no? Y de alguna manera fomentar pues la cristiandad, lo que es la cristiandad, lo que es la vida cristiana. Y todo gira en torno a la misa, en este caso la misa tradicional, la misa, llamamos antigua, tradicional, como queráis llamarla, ¿vale? Porque la misa es el centro de la vida cristiana, porque la misa es donde Cristo cada día nos recuerda, porque cada día se celebra la misa, cada día Cristo nos recuerda que nos ama tanto que muere en la cruz por nosotros. Cada vez que se celebra la misa, Cristo renueva su sacrificio. O sea, Cristo no es un Dios que está lejos, que hizo una cosa una vez y se fue y ya está, sino que es algo que renueva cada vez en la misa. Entonces, por eso la misa es como el centro de la vida cristiana, ¿no? Por eso los domingos a misa y todas estas cosas. Entonces, esta peregrinación son 3 días de caminar, son 5 días, porque es viernes que hay que ir a Oviedo, sábado, domingo, lunes se camina, el lunes se vuelve, se suele dormir en Oviedo o cerca, y luego el martes la gente ya puede volver, ¿vale? Algunos aprovechan a lo mejor para estirar por detrás o por delante, lo que sea. Pero en cualquier caso, la peregrinación son 3 días, son 90 kilómetros, 3 etapas de 30 kilómetros cada día, de Oviedo hasta Covadonga, que es donde se empezó pues la reconquista, especialmente reconquista espiritual, que es lo que movió pues a la gente, ¿no? Pues especialmente la fe. Entonces, como símbolo de esta reconquista espiritual que hoy también tenemos que llevar a cabo en nuestra sociedad, pues se hace esta peregrinación. Entonces está muy bien porque especialmente hay jóvenes y va bien porque nos eleva el espíritu, enardece nuestra fe, nos anima pues a militar más dentro de la vida de la Iglesia y especialmente nos anima también a ser más santos y a tomarnos más en serio nuestra vida, pues para el fin y la meta, ¿no? Que es pues llegar al cielo y en la medida de lo posible llevarse cuantas más almas mejor pues con nosotros. ¿Vale? Entonces son 3 días de caminar, y la verdad es que está muy bien, con sus banderas, los estandartes y toda la cuestión así épica. Tenéis el vídeo en YouTube, si alguien lo quiere ver y animarse, pues tal. Mejor, hay cerveza, nos reímos. Bueno, sí, exacto. Los chavales que van a estar rollo monaguillo. No. No, hombre, no. Se canta por el camino y está Jordá, entonces ya está. Ya está. No, sí, entonces, bueno, por el camino, evidentemente, pues uno va pues animado, brioso, cantando, pues los cantos pues católicos y patrios pertinentes, y entonces, bueno. Y ya está, no, está muy bien, la verdad es que está muy bien, y es tiempo también, el tiempo de caminar, pues para hablar, pues también con otras personas, profundizar, siempre salen conversaciones interesantes, o sea que la verdad es que son 3 días bonitos y que valen la pena, así que quien quiera, que contacte con, no sé, con quién, bueno, con Santiago y que les pase a Eric. Pues, bueno, ya un aplauso, por favor. Ya, está gustando. Nada, yo simplemente decir que este formato, estamos abiertos a que cualquier persona nos proponga a un ponente también para que pueda venir, ¿no? Hemos traído a un empresario, a una escritora y ahora a un sacerdote. Entonces, estamos abiertos, ¿no? Para que pueda hablar con nosotros, podamos conocerles y nada, que cualquier cosa, o sea, cualquier candidato que tengáis, pues proponedlo, por favor, y ya está. Y ahora, si podéis, una cervecita, sí, colaboramos también con él. Venga, gracias.